Buenas tardes, bienvenidos a Contigo Indirecto y vamos de inmediato a hablar de un nuevo caso que llama la atención por segundo día consecutivo. Una persona repele a balazos la entrada de delincuentes a su casa. Esta vez se trata de un abuelo de 80 años que finalmente dio muerte a un delincuente en la comuna de Macul cuando intentaron ingresar en horas de la noche a su casa. Finalmente esta persona, un hombre de 80 años, a sus 80 años, pudo dispararle finalmente a uno de los delincuentes, quien finalmente muere. El resto se da a la fuga y esto llama mucho la atención porque se da por segundo día consecutivo. Recordemos que ayer también en la comuna de Loprado pasó algo similar cuando entre 5 y 6 delincuentes intentan ingresar a un hogar y también el dueño de casa decide defenderse con su arma. Vamos a hablar ahora con Pancho Sanfurgo, lo tenemos ahí en pantalla, para contar más detalles de lo que ocurrió esta noche en Macul. Pancho, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Claro, lo habíamos conversado ayer, una situación básicamente calcada. Nuevamente el arma legalmente inscrita. Se instala una vez más el tema de la legítima defensa porque al igual que en lo que ocurre en Loprado, llegan en un vehículo hasta esta casa, ingresan, se pensaba que a robar unos vehículos de alta gama, pero ingresan hasta la casa y el dueño de casa, en este caso un adulto mayor de 80 años, se encuentra cara a cara con los delincuentes que andaban con elementos contundentes para amenazarlo y él estaba ya en posición de su arma debidamente inscrita y repele a balazos, falleciendo uno de los delincuentes y el resto dándose a la fuga. Y lo que conversábamos también ayer, que finalmente el consejo de todos los expertos es ojalá a no tener armas, porque finalmente puede ocurrir esto, pero hemos visto miles de casos en que el arma finalmente se vuelve en contra de sus propios dueños, porque cuando uno tiene un arma tiene que estar dispuesto a usarla y muchas veces no es así. Vemos acá por segundo día consecutivo que un delincuente cae abatido en manos de un dueño de casa que en legítima defensa, o al menos así está catalogado por ahora, porque tanto el de Loprado como la persona que disparó aquí en Macul están por ahora en calidad de víctimas, están citados a declarar por cierto, pero en calidad por ahora de víctimas porque se esgrime la figura de la legítima defensa por parte de las fiscalías. Pero es un elemento que dijimos nosotros ayer, lo conversábamos tanto contigo como en el matinal con Julio César, con Montserrat, que esto es preocupante porque puede empezar a volverse algo frecuente, en este caso con armas inscritas, pero puede volverse frecuente que la gente empiece a defenderse con lo que tenga y empecemos a ver una ola de violencia desatada que preocupa, por cierto, a las autoridades. En este caso un delincuente muerto y un adulto mayor de 80 años que defiende su casa con un arma. Así es, Pancho, nos empezamos a preguntar si es coincidencia o si efectivamente ya hay gente que empezó a tomar la justicia por mano propia, porque también vecinos ahí en Macul señalaban que se sentían desprotegidos, que no había presencia policial y que por eso algunos vecinos decidían tener un arma y, como en este caso, evitar un asalto precisamente disparándole a los delincuentes. Te invito a escuchar las palabras de vecinos que relatan lo sucedido ayer en la comuna de Macul. Estaba en shock, yo lo tranquilicé un poco, le dije, vecino, ya tranquilo, ya está todo, ya se fueron los otros arrancaron. No, porque solo él se percató que entraron y se encontró de frente con uno y le disparó a 1 metro de distancia, a quemarropa. Me comentó que él que estaba en su pieza y sintió en el living que sintió un asalto y él salió y lo primero que tomó fue la pistola y se encontró con uno y le disparó, con un delincuente. A 1 metro de distancia le disparó este hombre de 80 años al delincuente, dándole una muerte que fue casi instantánea. Pancho, en este caso, y tanto también hablando del caso de ayer en Loprado, ambas armas estaban inscritas, algo que también allana el camino para que estos dos sujetos que dispararon finalmente puedan apelar a la legítima defensa, ¿no? Sí, claro, estaban por eso es que ambos, tanto el caso de Loprado como ahora en Macul, quedan apercibidos, que es el término técnico y legal, que es en el fondo quedan citados a declarar, pero en calidad de víctimas. No quedan ni detenidos ni en prisión preventiva, sino que apercibidos, están en su casa, me imagino, apercibidos, llamados a declarar en calidad de víctima.
pero claro, aquí se va a abrir nuevamente el debate de la legítima defensa, cuándo corresponde, cuándo no. Por otro lado, lo que ocurre normalmente es que, claro, para el delincuente es común utilizar armas y quizá tomar vidas. Para una persona común y corriente que está en su casa, que ha vivido toda su vida tranquilo en su casa, tomar un arma, más allá de que la compre para defenderse y quitarle la vida a otra persona, independiente que sea un delincuente o no, porque se le quita la vida a una persona, es un trauma bastante grande. Normalmente estas familias terminan cambiándose de casa, sus casas que son de 50 años, que ha sido toda su vida, al final tienen que irse porque este evento, más allá de que lograron de alguna forma defender a su familia, les altera la paz para siempre. Una situación que escuchábamos en Macul, que escuchábamos en Lo Prado, de barrios que solían ser tranquilos y hoy día la paz se las han arrebatado a punta de delincuencia. Aparte, Pancho, imagínate también el temor a posibles represalias que debe tener ahora la familia de justamente el abuelo 80 años que claro, ¿qué pasa ahora con esta familia que va a seguir viviendo en esa casa y con los familiares que podrían llegar hasta ese lugar en busca de venganza también? Una espiral complejo que comienza a darse porque, claro, los compañeros de delito o muchas veces la familia quiere buscar venganza por la muerte, en este caso de este delincuente, y ante esa venganza la escalada en violencia es mucho mayor, y por lo tanto las dos personas, tanto de Lo Prado como Macul, van a estar una vez más dispuestos a defenderse. Es complejo lo que puede ocurrir. Claro. No necesariamente va a ser así, pero es complejo lo que puede ocurrir y es una situación que empieza a preocupar porque la violencia está y la delincuencia está en aumento, pero vemos cómo cada día más las víctimas están dispuestas a defenderse, como lo hemos visto ya por 2 días con 2 noches consecutivas. Claro, Pancho, escuchemos qué dijo Carabineros al respecto. El procedimiento ocurre en el contexto de un robo con intimidación a un domicilio ubicado en la comuna de Macul, siendo 2 víctimas, 2 personas de la tercera edad, 80 años, se encontraban en su habitación, ya durmiendo, escucha ruidos en el antejardín, donde se encuentran 3 vehículos estacionados de alta gama. Ingresan al domicilio, pero sí escuchan ruidos. Uno de ellos ingresa al living, donde se enfrenta con el dueño de casa. El dueño de casa saca su armamento debidamente inscrito y le efectúa un disparo al interior del domicilio, provocándole la muerte en el lugar. Un robo con intimidación se estaba produciendo a esa hora en Macul y finalmente este hombre de 80 años le dispara a 1 metro de distancia en el mismo living de su casa. Algo muy distinto a lo que ocurrió un día antes en Lo Prado, cuando estos delincuentes presuntamente ya estaban huyendo del lugar. Acá es distinto, acá el delincuente muere abatido dentro de la casa de la víctima. Esto también facilita, Pancho, el hecho para probar una legítima defensa, ¿no? Sí, claro, son pequeños matices, pequeñas diferencias, pero que en lo legal son muchas veces relevantes, porque lo que ocurre en Macul calza perfectamente con la definición de legítima defensa que está establecida en nuestros organismos legales, en nuestros escritos legales, a diferencia de lo que ocurre en Lo Prado, que claro, ya se iban, estaban arrancando, no estaban dentro de la casa, son pequeños matices. Y como hablábamos ayer, quizá pequeños vacíos también, porque es muy difícil sopesar el tema de la legítima defensa desde la perspectiva de la víctima. Para la víctima, la legítima defensa puede ser muy distinta a lo que establece la ley, porque el shock, el miedo, la angustia cuando estás además defendiendo a tu familia puede hacer que la evaluación sea muy distinta a la evaluación que se hace legal en un papel o detrás de un estrado. Entonces son algunos matices que, claro, en el caso de Macul hay muchas menos diferencias con lo legal, no calza perfecto con la definición de legítima defensa. Claro, y justamente para conocer más de estos matices, escuchemos qué dijo el fiscal. Se solicitó a la Policía de Investigaciones, particularmente a 2 brigadas especializadas, la Viro Sur Oriente, pero además, como existía un fallecido al interior de dicho domicilio, se solicitó también la concurrencia de la Brigada de Homicidio. Nuevamente, por la gravedad de los mismos, a los dueños de casa en relación al sujeto abatido se le tomó declaración en calidad de imputado. Sin embargo, hay elementos en esta parte de la investigación que pudiesen dar cuenta
insisto, el desarrollo de la investigación de una defensa, de una legítima defensa privilegiada al interior de un domicilio. Pancho, quisiera apelar a tu instinto policial. A veces escuchamos noticias de personas que repelen un asalto disparando un arma que tienen en la casa. Acá se da una coincidencia, no sé si es coincidencia o no, pero se da este hecho de que con menos de 24 horas de diferencia, 2 personas en Santiago deciden defenderse disparándole directamente a los delincuentes. ¿Qué te indica esto, Pancho? ¿Qué dice tu instinto? ¿Crees que es mera coincidencia o finalmente ya hay gente que está decidida a tomar la justicia por mano propia? Yo creo que no es coincidencia y es un debate, es un muy buen debate que va a empezar a generarse ahora, porque normalmente veíamos este tipo de acciones de defenderse con armas normalmente en negocios establecidos o en tiendas específicas, veíamos sobre todo botillerías, qué sé yo, habíamos visto muchos casos emblemáticos además en que era mucho más frecuente, pero 2 noches consecutivas además con familias, con todos adultos, en el caso de Macul, adulto mayor, y en barrios y en sectores en que, por lo que hemos conversado con los vecinos, solían ser tranquilos y hoy día están tomados por la delincuencia, con fuegos artificiales en la noche, con balazos al aire, con portonazos, con encerronas. Y vemos como en 2 de estos sectores, en distintas comunas, ya 2 dueños de casa han repelido a los delincuentes con arma en mano y arma debidamente inscrita. Si tú me preguntas a mí, yo creo que no es coincidencia, sí me parece preocupante en particular porque, por lo que te decía, ¿no? Si esto se empieza a transformar en que la gente va a empezar a armarse, si bien hasta hoy, por lo menos, de acuerdo a la legislación chilena, están en su derecho, puede ser un tema peligroso esta escalada de comprarse armas, de adquirir armas y tenerlas en la casa. Puede ser un peligro también. Hemos visto muchas veces como gente fallece por manipular un arma sin el debido conocimiento también. Sí, Pancho, cabe destacar que las autoridades también han recomendado no tener armas en la casa. Sin embargo, como bien señalas, la ley permite tenerlas. Y también un tema importante ahí, no solamente hay que tener el arma, sino que hay que estar dispuesto a disparar y saber disparar. Y acá también llama la atención que quien lo hizo en esta oportunidad fue un hombre de 80 años. Hablábamos recién de la legítima defensa. Escuchemos qué nos dice un abogado respecto a las condiciones que debe tener un acto puntual para considerarse legítima defensa. Pareciera que configura lo que conocemos como legítima defensa. ¿Cuál es el efecto penal de eso? Que si bien la persona mató a alguien, cometió un homicidio, no tiene que responder penalmente. El artículo 10 del Código Penal establece los requisitos para que haya legítima defensa. En primer lugar, tiene que haber una agresión ilegítima. En segundo lugar, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y en tercer lugar, que no haya habido una provocación previa de la persona que se defiende. En este caso, dado el delito que se estaba cometiendo, este robo con escalamiento, ¿cierto? Probablemente rompieron algo para poder entrar a esa casa, ¿cierto? Robo por fuerza. Lo que pasa es que aquí se presume que se cumplieron los requisitos legales, sea lo que se llama como legítima defensa privilegiada. Por lo tanto, la persona que disparó y que mató a este delincuente no va a tener que probar la concurrencia de los requisitos, sino que va a ser el defensor de la víctima. Bueno, ahí teníamos las palabras acerca de en qué consiste la legítima defensa. Una agresión ilegítima. Claramente los delincuentes estaban entrando a robar y de hecho gritaron al momento de entrar a la casa: esto es un asalto. Necesidad racional y provocación. Todos elementos que podrían probar en este caso que el disparo de este hombre de 80 años fue realizado en legítima defensa. Pancho, vamos a hablar ahora de otro caso que también llama la atención. Una mujer murió al caer de su auto. Se desconoce bien los detalles de cómo fue finalmente que esta mujer cae del auto. Lo cierto es que el conductor, su pareja, se dio a la fuga, era quien estaba manejando este auto, y finalmente fue detenido por carabineros y encontrado en estado de ebriedad. Si nos puedes contar más detalles de este caso, Pancho. Sí, la verdad es que es un caso extrañísimo, en que este sujeto va con el auto en movimiento y la mujer cae del vehículo. Todavía está en investigación si es que él tuvo que ver o no en la caída. Eso es parte de la investigación, si es que él tiene la responsabilidad o no, si es que ella cayó o si fue empujada de este vehículo, que
que finalmente terminó perdiendo la vida en la comuna de Estación Central, y que él se da la fuga, logran a las mismas personas que estaban en el sector de alguna forma detenerlo, y algunos de ellos dicen que era evidente el hálito alcohólico de este sujeto, y que él dice que venía precisamente en el vehículo con una persona celosa, que parecía un problema de celos, lo que ocurre, y que finalmente esta persona cae, ¿no? Esta persona cae del vehículo y al final termina